tema de hoy es acerca de la burla, la mofa, todo lo que tenga que ver con los comentarios irónicos, etcétera, que, bueno, son bastante frecuentes en nuestra sociedad. Y cuando leemos la Torá, leemos acerca, por supuesto, de la vida del pueblo de Israel, por supuesto, pero no leemos todas las cosas que vivieron, absolutamente todas las cosas. Si no, imagínense, la Torá tendría que ser como 5 veces más grande de lo que ya es. Sino que Hashem prefirió que conozcamos ciertos episodios que aquí y allá la Torá nos cuenta acerca de las cosas, porque de ello podemos aprender verdades profundas que nos ayudan a mejorar como personas. Y hay un episodio en el libro de Vaikra, capítulo, perdón, 24, en el versículo 10, acerca de un hombre que una vez, no sabemos exactamente cuándo, blasfemó contra el nombre de Hashem. Y para refrescarlo nomás en la memoria, voy a leer algunos de los versículos, así todos tenemos presente la historia con la que quiero partir. Después vamos a recurrir también a otra historia muy famosa, pero Vaikra, versículo 20, perdón, la tengo con versículo, capítulo 24, versículo 10, dice: por esos días, un hombre que era hijo de un israelita y de un egipcio y que vivía entre los hijos de Israel, salió del campamento y se peleó con un israelita. La israelita, madre de ese hombre, se llamaba Shlomit y era hija de un danita llamado Divri. Y sucedió que ese hombre blasfemó contra el nombre del Señor y lanzó una maldición. Así que lo llevaron ante Moshe y lo pusieron en la cárcel hasta tener una palabra de Hashem al respecto. Bueno, hasta ahí voy a leer esta historia que está inmediatamente después de eh, la mitzvah de los panes de la proposición. Nos cuenta acerca de un hombre que un día, digamos, como dicen los jóvenes, pintó blasfemar, pintó pelearse con un israelita y bueno, así de la nada, blasfemar contra el nombre de Hashem. Y es un pecado ciertamente grave porque está prohibido para cualquier hombre blasfemar contra Hashem. No es una mitzvah solamente para el pueblo judío, sino que es una mitzvah universal. Nadie debe nunca blasfemar contra el nombre de Hashem. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre egipcio, que evidentemente vivía como un prosélito dentro de la comunidad del pueblo de Israel, y había visto todas las maravillas de Hashem, había visto todas las plagas, había pasado el Mar Rojo, eh, y había vivido todos los milagros que sucedieron en la historia del Éxodo y posterior a ella? ¿Cómo puede ser que de repente haya caído tan bajo? ¿Cómo puede ser que, habiendo visto las maravillas de Dios, haya terminado blasfemando contra su nombre? Porque habitualmente, en condiciones normales, digamos, los cambios en las personalidades de la gente o en los cambios de actitudes son más paulatinos, digamos. El deterioro ético, si lo queremos llamar de alguna manera, es mucho más acompasado y la inclinación al mal, ¿no? El Yetzer Hará, va erosionando la voluntad de los hombres de una manera lenta, pero progresiva, como nos enseñan nuestros sabios. Entonces, ¿cómo es que de repente este hombre cayó en este pecado tan terrible? Y bueno, los sabios explican en realidad que, bueno, hay muchas interpretaciones acerca de por qué blasfemó contra el nombre de Dios, y una de las explicaciones es que este hombre se burló de los panes de la proposición. Se burló en realidad de cómo es posible que los panes estuvieran 7 días delante de Hashem y después de 7 días se tuvieran que cambiar. Eso explican los sabios, que se burló de esta mitzvah, que se burló de esto, se mofó de esta mitzvah y por lo tanto
salieron los otros israelitas a pelear con él y entonces se pusieron a pelear y comenzaron y este hombre finalmente terminó blasfemando el nombre de Hashem. Y esto ciertamente es la manifestación eh, de un quebranto moral vertiginoso, porque de repente haber vivido todo eso y luego blasfemar el nombre de Hashem, ciertamente es la evidencia, es la evidencia o la manifestación de un quebranto moral vertiginoso, que no solamente lo encontramos acá, sino que en diferentes circunstancias del Tanaj encontramos muchos ejemplos de personas que habiendo conocido a Hashem, finalmente terminaron yendo en contra de su voluntad. Sin embargo, eh, para llegar a este punto de la blasfemia, explican los sabios, hubo un paso previo. Y ese paso previo, como vimos recién, como les comenté, es la burla. La burla, la mofa, la ironía, el comentario sarcástico, todo esto entra dentro del concepto de burla. Todo eso, ese fue el paso previo a la blasfema contra el nombre de Hashem. La expresión de ridiculez expresada por este hombre, podríamos decir, aún, como siempre recalcamos, aun cuando otros estarían maravillados al presenciar el milagro del pan que duraba 7 días, este hombre no se fijó en eso, sino que sin escrúpulos dijo lo que pensaba carnalmente y dijo, bueno, no, esto me parece cualquier cosa y se burló. Salió, digamos, de ese mundo al que él estaba acostumbrado de ver las maravillas de Dios y comenzó a ver con ojos mucho más terrenales y comenzó a burlarse de ellos y sin reparo terminó, por supuesto, como sabemos, blasfemando el nombre de Dios. Esta narración de la Torá nos permite analizar entonces uno de los hábitos más comunes, como mencionaba al principio, de nuestra sociedad, ¿no? Eh, Estamos rodeados de burla, estamos rodeados de comentarios sarcásticos, de comentarios irónicos, a tal punto que ya ni siquiera lo vemos como una rareza, ni incluso se llega a condenar como algo grave, porque ni siquiera en este punto de la historia de la humanidad, de nuestra sociedad, se lo ve como algo tan negativo. Estamos tan acostumbrados, nos hemos habituado tanto a hacerlas como a recibirlas, como a escucharlas, que ya nos parece algo normal, nos parece una forma de comunicación que es habitual entre nosotros y nos hemos acostumbrado a ella. A veces nos afecta, a veces no nos afecta tanto, pero siempre está ahí, rodeándonos, en nuestro alrededor. La burla está siempre presente a nuestro alrededor. Y lo hemos, de alguna manera, naturalizado, lo hemos hecho como parte de lo cotidiano. Y como está muy famosa ahora la filosofía de la deconstrucción, los llamo entonces a poder deconstruirnos de esta realidad a la que nos hemos acostumbrado de la burla, de poder abrir nuestros ojos y comenzar a cuestionar estas actitudes que cotidianamente vemos, que hacemos, de las cuales participamos incluso inconscientemente, para que podamos revisar nuestra vida espiritual y ver cómo nos afecta también en nuestro caminar diario de la mano de la Torah. El Mesilat Yesharim eh, compara al que habla con sarcasmo como, y cito, quien se hunde en el océano, pues ya no funciona con la lógica y la inteligencia equilibrada y es cual un borracho o un insano a quien ya no se pueden atribuir responsabilidades. Lo que está queriendo decir el Mesilat Yesharim es que una vez destruidas las vallas, una vez destruidos los límites de las consideraciones morales, ya ahí ya no hay cómo retener todo lo que viene, ya no hay cómo ponerle un límite a lo que ya se excedió. Y eso es cómo funciona, cómo ha funcionado la burla en nuestra sociedad. Ya ha llegado al punto en que esos límites ya no existen entre nosotros y la hemos hecho parte de nuestra vida.
la sátira, los comentarios irónicos, el desprecio hacia la otra persona, se ven constantemente. Y algo, o en un contexto en el que son muy comunes, son en las discusiones entre las personas, entre los intercambios de ideas, un poquito acalorados, podríamos decir. La burla se ha convertido en un reemplazo de los argumentos. La burla se ha convertido en el intento de descalificar al otro cuando ya yo no tengo ningún argumento válido para sostener mi postura. Es lo que en filosofía, si no me equivoco, se conoce como falacia ad hominem, que significa, como ya no tengo argumentos, ataco a la persona, me burlo de ella, le hago comentarios irónicos y trato de sostener todo lo que yo pienso sobre la base de la descalificación del otro. Entonces, la burla se ha convertido también en nuestra sociedad como un recurso para no entablar diálogo entre nosotros. Y ciertamente lo que provoca inevitablemente la burla es la división. Y con esto quiero que recordemos ahora la historia de Koraj. Todos recuerdan la historia de Koraj, más o menos, que, bueno, cometió un pecado contra Hashem al rebelarse contra Moshe y querer, bueno, ir en contra de los Kohanim y de- digamos, se quería convertir en Moshe y llevar con su séquito el poder de la comunidad de Israel. Y Koraj, según cuenta el Midrash, mantuvo, digamos, como una reunión partidaria toda la noche eh, previa a su rebelión y con esto él intentaba como conseguir adeptos a su causa. Él quería como atrapar con sus palabras, con sus pensamientos, con sus ficciones burlescas incluso, eh, a, a gente para que se uniera a su causa. Y dicen los sabios que esto lo hacía a través de la burla. Y específicamente la palabra en hebreo que se utiliza para referirse a la burla es leitzanut. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la burla, los comentarios irónicos, el sarcasmo, todo eso entra dentro de la que la halajá llama la leitzanut, que es esto precisamente, la burla, la mofa, etcétera. ¿Y cómo se mofaba contra Moshe? Bueno, decía que toda la Torá y que Moshe era el jefe era todo un invento de él, que en realidad él había inventado todo y que entonces había que desterrarlo y ponerse en poder. Eh, digamos que Korah decía que todo lo que hacía Moshe era como un abuso de autoridad porque ellos eran la clase dirigente y se habían puesto ahí autoritariamente y que había que sacar ese régimen y poner otro un poco más libre. O eso era lo que él decía, obviamente tergiversando toda la verdad de la Torá. Y este discurso de Leitzanut, este discurso de burla y de ironía, ciertamente fue muy castigado por parte de Dios, como todos sabemos, porque los sabios se expresaron al respecto de los hombres que cometen Leitzanut, que digamos son burlones, si los queremos eh, traducir al español, se refirieron a ellos con mucha rigurosidad. Y decían que era casi imposible que aquel que optaba por vivir una vida de Leitzanut se recuperase en algún momento. Recién cité el Mesilat Yesharim y ahora lo hago nuevamente. Dice el Mesilat Yesharim, tal como un escudo untado con aceite, de modo que las flechas que le llegan se resbalan y caigan, así también la ironía, con tan solo un poco de risa y burla, hace desviar su despertar y capacidad de asombro, de modo tal que no tengan efecto alguno sobre él, no por falta de capacidad intelectual, sino por el poder de la burla que destruye la moral y el respeto.
La burla destruye ciertamente la moral y el respeto. Destruye las relaciones sanas que se establecen entre los hombres. Destruye la verdad porque ya no se intercambian las ideas, sino que se atacan a las personas y eso es faltarle honor a la verdad. Por otro lado, la Abodá Zará, en el capítulo 18, habla acerca del cínico, del que habla maledicencia, del adulador, perdón, y el mentiroso. Habla de estas cuatro personas, el cínico, el que habla maledicencia, el adulador y el mentiroso, y dicen que estas cuatro personas son rechazadas por la presencia divina. Dice la Bodazara, grave es Leitzanut, pues los habitantes de Sedom no fueron castigados hasta que se burlaron de Lot. Penoso es Leitzanut, pues los filisteos no fueron condenados hasta que hostigaron a Shimshon, o en español lo conocemos como Sansón. Peligroso es Leitzanut, pues nuestros antepasados no fueron sentenciados hasta que deshonraron las mitzvot. Y por último dice, engorrosa es Leitzanut, pues los egipcios no fueron diezmados hasta que ridiculizaron a todo Israel, como dice el Midrash Agadol. Entonces vemos cuáles son, cuál es la postura de los sabios con respecto a la Leitzanut. Es ciertamente un comienzo, como veíamos al principio con la historia del hombre egipcio que terminó blasfemando, es un comienzo de un deterioro ético y moral que lleva finalmente a nuestro espíritu, puede llevarlo también a alejarnos de la voluntad de Dios, porque tiene un poder corrosivo, porque no solamente nos hace mal a nosotros, sino a las personas a las quienes nos burlamos de ella, porque no solamente nos ciegan a nosotros en nuestros comentarios y no nos dejan ver realmente cuáles son los efectos que producen en las otras personas. Y a veces no nos damos cuenta y estamos tan acostumbrados a hacer chistes, estamos tan acostumbrados a burlarnos de la gente, estamos tan acostumbrados a decir comentarios irónicos, sarcásticos, y a veces hay gente que es bastante sensible y algo que nosotros dijimos que no se nos ocurrió que le puede llegar a ofender, termina gravemente herida por un comentario que nosotros hicimos, porque no supimos refrenar nuestra lengua, porque no tuvimos el recato necesario para no caer en la ley Sanut, sino que dejamos libre a nuestra lengua, a nuestra lashon hara, y cometimos un grave error y terminamos hiriendo a alguien. ¿Cuál es el origen, digamos, del sarcasmo? Se pregunta en un libro, Shaarei Teshuvah, que escribió Rebenu Yonah de Gerona, y él dice que el origen psicológico, moral, ético del sarcasmo se encuentra en, y voy a citar al Rebe Yonah de Gerona, el creerse inteligente a ojos propios es su altanería, y tanto lo domina esa cualidad que a raíz de su engreimiento se desconecta del mundo y es invalidado en su mente con su sonrisa cáustica y despreciativa. Es decir, que el origen de la burla es el orgullo, es el creerse más inteligente, es el creerse una mejor persona que soy tan superior que creo que tengo el poder de burlarme de los otros porque según mi visión no son lo suficientemente competentes para enfrentar ciertas situaciones o me burlo de ellos porque no los creo a mi propio nivel. Sin embargo, la burla tiene su seducción y la gente lo disfruta. Disfruta de burlarse de la gente. Y es de ahí que los sabios también hacen hincapié que es la gravedad del pecado. Eh, y la burla no habla tanto de nosotros, perdón, la burla no habla tanto de los otros,
La leitzanut no habla tanto de lo que el otro es, ¿sí? Mi burla no habla tanto del burlado, sino del burlón, ¿sí? El que se ríe, en definitiva, el que se ríe de los otros, en primer lugar, se está riendo de sí mismo, ¿sí? Porque la burla lo que hace es manifestar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿no? Yeshua decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón hay altanería, hay orgullo, hay una creencia de que soy superior, eso se manifiesta siempre en la burla, ¿no? La actitud burlesca demuestra el concepto de desvalorizado que tenemos de las personas, que proyectamos sobre los demás, y obviamente que nos lleva a herir a la gente, que nos lleva a alejarnos de otras, que nos produce siempre alguna ruptura o alguna división, como veíamos en el caso de Korah. Los sabios, nuevamente en Abodá Zará, advirtieron que los que se burlan de la gente tienen un amargo fin. Dicen ellos, no ironicen para que esto no les cause luego penurias. Aquel que caricaturiza disminuirá en su sustento y quien ridiculiza trae destrucción al mundo. Así los sabios nos hablan y nos advierten acerca de los peligros que tiene vivir en una leitzanut constante, de vivir y acostumbrarse y normalizar la leitzanut en nuestro entorno, porque nos lleva a generar un espacio de destrucción y de no armonía entre la gente que nos rodea. Pero ahora nos podríamos preguntar, entonces quiere decir que no hay lugar para la risa en la vida judía. No podemos hacer chistes, no podemos reírnos de otra gente. Bueno, sin duda hay un espacio para la risa en las comunidades judías, en la vida judía en general, y es esencial, no solamente que hay espacio, sino que es esencial. Y los sabios siempre hablaron y se expresaron con respecto a este tema en términos muy favorables, siempre y cuando se emplee en un modo adecuado, en un modo objetivo y adecuado. El Ta'anit, en el capítulo 22, nos cuenta que Rabí Beroca se encontró cierta vez con el profeta Eliahu, ¿no? El famoso profeta Eliahu, eh, y le preguntó quién de todos los transeúntes que estaban ahí en el mercado era merecedor del mundo venidero. Y bueno, Eliahu señaló a dos personas que había ahí, que estaban caminando juntas, y Rabí Beroca se les acercó para indagar acerca de qué estaban haciendo, porque Rabí Eliahu, el profeta Eliahu, había considerado que eran los merecedores del mundo venidero. Él quería aprender de ellos para también ser merecedor de ellos. Y se acerca Rabí Beroca a estas dos personas y les dice, ¿y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Y estas dos personas le responden, somos humoristas y alegramos a los que están tristes. Y también reconciliamos a las personas que están peleadas. Hay humor permitido y hay humor prohibido. Los comentarios que desprecian los actos dignos, los que descalifican, los que invalidan, los que desautorizan los esfuerzos ajenos, todo aquello que produce algún tipo de ruptura, pertenecen a esa categoría gravemente reprobada por todos los sabios, reprobada por la Torá, reprobada por Hashem. Pero por otro lado también existe esa gracia que permite ver las falencias de la sociedad para poder contrastarlas, para poder realmente realzar las enseñanzas de la Torá. Y todo humor que se enfoque hacia esta verdad de realzar las enseñanzas de la Torá, los sabios dicen que es loable. Asimismo, muchos de los sabios, no sé si conocen a Jonathan Gallet de Breslev,
que a él siempre le gusta empezar con chistes, ¿verdad? Generalmente siempre hace muchos chistes en sus shiurim, y muchos jajamín han adoptado esta costumbre de comenzar sus shiurim deleitando a los alumnos con palabras de humor, provocando cierta gracia, cierto ambiente ameno a través de la risa, y luego continúa el shiur con la seriedad como corresponde. Porque entendemos que todo tiene su forma, todo tiene su espacio y todo tiene su medida justa. La gracia, en el sentido de humor, de risa, eh, como estímulo para relajar a las personas, para hacerlas receptivas a obedecer y a estudiar la Torá, para amenizar su espíritu, para reconciliar, para suavizar los ánimos ásperos, es totalmente productiva, y es más, los sabios no instan a que actuemos de esa manera. Y solamente por estos medios y con estos fines podemos realmente usar la risa de manera que no caigamos en la itzanut, sino que vivamos siempre en armonía con los que nos rodean, con nuestro entorno y con Hashem.